Pero mejor dicho, bailamos más que una taratuca. Voy a ver que no se doctora al río porque puede quedar un caimán o una caimana. Este es un día muy especial. Es un día muy importante para la historia de este departamento. En este momento, de pronto no, con el paso de los años, el tiempo nos va a dar la razón. El paso o bebedero de los Casanares, un enigma resuelto. Un día 25 de marzo de 2009 me encontraba revisando el protocolo de la Notaría de Arauca para documentar mi libro Los Hatos de Arauca. Y por pura coincidencia di con un expediente protocolizado por don Luis Colamarco en el año de 1961. Dicho expediente contenía el proceso de clarificación de la propiedad del hato Los Angelitos, pertenecientes en ese entonces a la familia Failache y muy cercano dicho hato a la cabecera municipal de Arauca. Este hallazgo, aparentemente trivial, tiene en mi concepto importancia para la historia de Arauca, toda vez que el hato Los Angelitos está ubicado dentro de los terrenos que en otrora constituyeron el hato San Cayetano de Camoruco y cuyas tierras realengas la corona española adjudicó a los primeros colonos venezolanos que fundaron la aldea de Arauca y sus comarcas adyacentes. El expediente que menciono contiene un auto real de fecha 27 de julio de 1795, a través del cual Carlos IV, rey de España, otorgaba a esos primitivos colonos de Arauca 4 estancias de ganado mayor. Uno de esos colonos beneficiados con la decisión real fue don Francisco Guadalupe Domínguez, que tenía un hato, como lo hemos dicho, descrito en el sitio San Cayetano de Camoruco, hasta donde se trasladó el alcalde ordinario a practicar la respectiva mensura en el mes de marzo de 1798. En el documento público contentivo de dicha mensura se lee: y de dicho ceibote por el poniente, de sur a norte, a pasar por el boquerón del paso viejo del caño de ir al hato de Todos los Santos, y de este a la boca del caño que entra en el río, abajo del paso viejo que llaman de los Casanares, y de este de poniente a naciente a dar al primer lindero. Como el documento de 1798 transcrito ubica el paso de los Casanares en la parte de arriba de la aldea, y existen otras evidencias históricas que lo ubican en sitio contrario, es decir, hacia el oriente de Arauca, surge el interrogante histórico a dilucidar: ¿dónde estuvo ubicado realmente el paso de los Casanares? Desde la época de la colonia, las provincias de Casanare en el virreinato de la Nueva Granada y la provincia de Barinas en la Capitanía General de Venezuela mantuvieron comunicación terrestre principalmente en época de verano. Dicha comunicación se hacía a través de una ruta conocida tiempo después como Camino del Medio, pues cruzaba el territorio de Arauca por su parte media. La ruta terrestre que comentamos partía de Pobres, Casanare, pasaba por Moreno y llegaba a Tame. De esta aldea descendía a las sabanas contiguas al río Cravo para continuar rumbo al norte y vadear los ríos Cuiloto, el río Lipa en el centro del territorio araucano, hasta dar con una mata de monte conocida como la Mata de Venero, en el actual municipio de Arauca. Como quiera que antes de 1770 era casi imposible vadear el río Arauca por el sitio donde está ubicada la aldea del mismo nombre, dadas las condiciones físicas e inhóspitas del terreno. El viajero de la época, al arribar a la Mata de Venero, debía continuar su ruta necesariamente hacia el oriente, a través de los bancos de sabana, pasar por el hato La Maporita y continuar su marcha hasta arribar al corregimiento de Villanueva, o Caracol, como se le conoce popularmente. En este sitio se vadeaba el río Arauca a través del paso de los Casanares, que lo tenemos acá al frente. Este paso o bebedero de los Casanares se menciona ya en un auto real de 5 de abril de 1793, mediante el cual la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá ordena al juez territorial competente practicar la diligencia conocida entonces como diligencia ordinaria de averiguación, medida, amojonamiento y avalúo del realengo denunciado. Previamente a esta decisión, en el año de 1792, el colono Juan Francisco de Lara había elevado petición a la Real Audiencia para que le fueran adjudicadas o se le concediera merced, como se decía en esa época, de unas tierras realengas
por él ocupadas con ganados y moradas a partir del año de 1782. La fundación de Lara se denominó La Concepción. Distaba unas 10 o 12 leguas de otra fundación conocida como Santa Bárbara de Arauca. Estuvo ubicada por los alrededores del actual corregimiento de Villanueva, y la explotación ganadera de Lara solo pudo estabilizarse y dar frutos después de 10 años de fundada, pues al principio lo malsano del terreno, las fieras y los indios bravos casi dan al traste con el hato. El auto real del 5 de abril de 1793 menciona como linderos del hato, abro comillas, de la Concepción lo siguiente: por la parte del norte, siguiendo aguas arriba, por la parte del norte, el río Arauca, desde el paso o bebedero que llaman de los Casanares, siguiendo aguas arriba de dicho río hasta la boca del Caño Jesús, y de allí aguas arriba de dicho caño hasta encontrar el paso que Usía, parte abrió que permanece por Paso Real, y de este paso por la parte de arriba y poniente, siguiendo en derechura una mata de monte en que se hizo labranza, siguiendo en línea recta a un árbol que llaman Guarataro, que está en la orilla del Rabanal o caño nombrado San Josef, y por la parte sur siguiendo aguas abajo de este caño hasta encontrar un morichal, y de allí siguiendo en derechura por la parte del naciente hasta encontrar con el dicho paso o bebedero de los Casanares, que es el primer lindero. El documento que acabamos de transcribir es lo suficientemente claro y explícito al situar el paso o bebedero de los Casanares en el lindero norte del hato de la Concepción, de Juan Francisco de Lara, y estando dicho hato ubicado en cercanías del corregimiento de Villanueva, la ubicación del paso o bebedero de los Casanares no puede ser otra que la definida en el documento cuando describe los linderos del hato. Años después, en las décadas de 1930 a 1940, la tradición oral de los habitantes de Villanueva denominó el paso de los Casanares como Paso Juliero, en reminiscencia a doña Julia Carrillo, residente en el caserío. El porqué del error histórico. Ubicado el paso de los Casanares en su sitio real, vale la pena preguntarse por qué se dio el mismo nombre a otro paso del río Arauca en cercanías de Arauca. Tenemos conocimiento que en el último tercio del siglo XVIII, varios colonos venezolanos arribaron con familia y ganados a las márgenes del río Arauca. Una de las causas conocidas para impulsar esta migración fue la expansión del hato ganadero de la provincia de Barinas. Uno de esos colonos venezolanos hizo una fundación que denominó Santa Bárbara de Arauca. Otro fundó un hato denominado Todos los Santos. Los hermanos Domínguez fundaron San Cayetano de Camoruco. En fin, se hicieron varias fundaciones alrededor de la villa de Arauca. Por obvias razones era necesario abrir un nuevo paso para vadear el río Arauca, más cercano, práctico y cómodo para los nuevos fundacioneros. Estos hicieron el nuevo paso en terrenos del hato San Cayetano de Camoruco, 5 kilómetros aproximadamente arriba de la aldea de Arauca. A este nuevo paso se denominó igualmente Paso de los Casanares, en reminiscencia al paso histórico sobre el río Arauca que servía de puente natural para comunicar las provincias de Casanares y Barinas. La importancia histórica del paso de los Casanares. El paso de los Casanares es importante en la historia de Arauca, pues constituyó el paso más sobresaliente sobre el río Arauca, necesario para comunicar las provincias de Casanares en el Virreinato de la Nueva Granada y la provincia de Barinas, como lo hemos mencionado en esta intervención. Por aquí penetraron, señor gobernador, los ganados y las bestias para la colonización de Arauca, que inició Lara en 1782, y los demás elementos de desarrollo de la región. Durante las negociaciones de Colombia y Venezuela para fijar los parámetros que servirían de base para la ejecución del laudo arbitral pronunciado por el rey de España en 1891, al arribar a la sección quinta que definía la frontera en el río Arauca entre ambos países, no se pudo ubicar con exactitud el denominado Paso de los Casanares, y en dicho laudo se lee, abro comillas, considerando que la real cédula de creación de la Comandancia de Barinas de 15 de febrero de 1786, que ha de servir de base legal para la determinación de la línea de frontera en la sección quinta, suscita dudas por citarse lugares desconocidos al presente, a saber, las barrancas del Sarare y el Paso Real de los Casanares. Cierro comillas.
En el año de 1894, un ilustre extranjero visitó la población de Arauca. Se trataba del ingeniero francés Jorge Brisson, a la postre funcionario del Ministerio de Obras Públicas. Estando en la pequeña villa y dada su curiosidad intelectual, el extranjero indagó a algunos vecinos sobre el famoso Paso de los Casanares, sin tener respuesta correcta. Unos parroquianos dijeron al extranjero que dicho paso estaba en la parte de arriba de la villa. Otros lo ubicaron en la parte oriental de la población, siguiendo siempre el curso del río Arauca. En este precioso y caluroso día, estamos rescatando, señor gobernador, para la historia de este pueblo, el paso o bebedero de los Casanares. Pero su rescate no es solo simbólico, sino que quisimos, los que amamos la historia de esta tierra, dejarlo imperecedero, en piedra muñeca, rodeado de árboles nativos y maporas del recuerdo, para que nunca más desaparezca de la historia de la patria. Esta obra, señor gobernador, no hubiera sido posible realizarla, verla en realidad, si no hubiera sido por la colaboración desinteresada de unos personajes que contribuyeron con mi persona, con los recursos económicos para hacer esta obra. Debo mencionar aquí el ingeniero Mario Valderrama, secretario de Infraestructura, a don Benjamín Moreno, gerente de la empresa Brimos Limitada, y al capitán Jessic Torres Muñoz, el hijo de don Trino Torres. Ellos nos dieron la mano para realizar esta obra. Señor gobernador de Arauca, doctor Ricardo Alvarado Besteño, hace 230 años, Juan Francisco de Lara y su hermano Alfonso cruzaron el río Arauca por este sitio y fundaron un hato denominado La Concepción, a 6 kilómetros aproximadamente de donde nos encontramos. En compañía de familia, arreando ganados y bestias, los Laras vieron en esta tierra un nuevo porvenir. El sol radiante del oriente iluminó su camino y dio esperanza a su proyecto. La civilización de Arauca acababa de nacer. Corría el año de 1782. Señor gobernador, tengo conocimiento que aquí están sus ancestros, ¿sí?, en esta tierra tan fértil y tan prometedora. Le solicito respetuosamente, señor gobernador, que honre la memoria de esos antepasados con una actitud firme de colaboración con esta región que tanto la necesita. Profesor Alberto Sabocal Gómez, quiero en esta oportunidad y con lenguaje sencillo expresar unas palabras sinceras en este acto tan simbólico. En nombre de Arauca y de los discípulos que represento, reciba mi gratitud y agradecimiento por todo el esfuerzo y sacrificio que usted ha realizado para que Arauca sea una tierra mejor. Gracias. Gracias por sembrar en la juventud el deseo de superación. Hoy esa semilla que usted sembró está dando sus frutos y quien es su discípulo por siempre de cuarto de primaria se quita el sombrero respetuoso ante su maestro como prueba de gratitud y de consideración. Y desde este rincón de nuestro departamento lo exhorto a escribir las memorias de un caminante que ha dejado buen rastro en vida. Adelante, profesor Alberto. Señores caminantes. Señores caminantes, bienvenidos a Arauca, tierra de progreso y de libertad. Cuando hoy se inicia la caminata para conmemorar los 200 años de Arauca como capital provisional de la República, seguiremos los pasos que Lara y su familia trazaron hace 230 años. En este cajón de sabana que enmarcan los ríos Arauca al norte y el río Cabullare al sur, nació la civilización de esta tierra. Caminante, ten en cuenta que a tu diestra estará el majestuoso Arauca, nuestro padre natural, y al centro las sabanas y límites del cajón de Arauca pureño, que son nuestra madre natural. Disfruten, caminantes, de toda la exuberancia que nos dio el Creador. Muchas gracias. Diego, usted también va. Uy, mi corazón hermosa. Uy, la chucita. Aquí estamos, mire. Esta sí anda. Doctor Ricardo Alvarado, gobernador del departamento de Arauca, su dignísima esposa y su marido. A todos ustedes,
Bienvenidos a esta importante e histórica inauguración del Paso o Bebedero de los Casanares. A mis caminantes, invitados de diferentes lugares de Colombia, a los habitantes del corregimiento del Caracol y de nuestro querido municipio Arauca, bienvenidos a esta importante celebración que será el próximo sábado 16 de julio en el Bicentenario de la capital provisional de la Nueva Granada, el último gobierno. Señor gobernador, voy a ser breve porque quiero agradecerle al doctor Rafael Eli Guerrero, mi exalumno, y a los demás compañeros la gratitud. Estamos muy contentos con su presencia y esto nos motiva a que a partir de esta fecha tenemos 3 años para prepararnos para el Bicentenario de la campaña libertadora de 1819, que será en el 2019. Colombia tiene una deuda muy grande con los llanos desde la época de la campaña libertadora. Por eso los exhorto y sé que el doctor Ricardo nos va a apoyar porque le vamos a demostrar a Colombia, al mundo, que los llaneros fueron los que le dieron también la libertad a Colombia con el departamento de Casanare, Boyacá y finalmente Cundinamarca. Doctor, gracias por estar acá y recuerden que Arauca, potencialmente rica, positivamente generosa. Sí, parienta. Ay, me hacía falta mi café. Apure, parienta. Qué alegría, no. ¿Cómo va? Yo sabía que ustedes... Hay varias cosas que hoy nos reúnen acá. Primero, la historia. Y quisiera referirme un poquitico a ella. Allá, Puerto Sucre. Eso es al otro lado. La familia Herrera, doña Baldomera, doña Rita. Todos ellos. Al lado derecho de ustedes queda el hito 0. Es decir, donde arranca Colombia, Puerto Colombia, hito 0. Es el puerto o el paso seco que se llama de Arauca. Hay muchas cosas que decir de la historia con Arauca, pero me gustaría, para hacer honor a quienes nos visitan, a quienes hoy de Pereira, como está la señora de Medellín, de Bucaramanga, de Pereira, ya dijimos, y de otras partes de Bogotá, de muchos de estos sitios. Importante señalar algo. Arauca se le llamó y se discute hoy que está aquí, cuando Tame reclama el nombre de la cuna de la libertad, nosotros reclamamos ser la puerta de la libertad. Y quiero contar por qué. Ustedes oyeron que el 16 de julio de 1816, la único territorio libre de América era lo que en ese momento se llamó la Nueva Granada. Y por acá Bolívar entra por primera vez por el sitio de Arauca y se establece con 4 o 5, porque no habían sino 2 generales, el general Urdaneta y el general Bolívar, los demás eran coroneles. Dentro de eso, Revéis, y venía un abogado médico que se llamaba Fernando Serrano. Se toma la decisión de declarar lo que para nosotros los araucanos es el verdadero, donde empieza la verdadera libertad de esta tierra. Porque si bien en otrora se hablara de que el 20 de julio fue por aquel simbolismo del florero de Llorente, como el gran grito de la libertad, yo creo que el verdadero grito de independencia se dio al declarar en ese momento capital de la primera república, en ese momento la Nueva Granada, como capital provisional a Arauca, siendo el cuartel general al otro lado del río que se llama Guadualito. Eso éramos. Fuimos capital de Colombia, la primera república libre, siendo el abogado médico Fernando Serrano de Piedecuesta el primer presidente de la república, el primer presidente. Ese presidente se instala acá y posteriormente muere, pero evidentemente ahí se establece. Pero Arauca no solamente contribuyó en ese momento,
Cuando ustedes hablan después, hubo la famosa reunión de los coroneles. Y luego, posteriormente, se toma la decisión allá en Tame de empezar en el año de 1819 esa ruta que enmarcó hacia el paso de lo que esto, la gente habla de Casanare y habla que por qué Casanare. Todo esto era provincia de Casanare. La gente de Venezuela dice que Barinas llegaba hasta Boyacá y nosotros decimos que Colombia y Casanare llegaba hasta Barinas. Y por eso, en esto que la gente llama, y la gente la llama el Cajón de Arauca Apureño, es porque se llama el Cajón de Arauca Apureño, es porque entre el río Apure y el río Arauca se establece un gran cajón, que es lo que realmente nos hizo todos únicos. Los colombianos araucanos, aquí nos confundimos los apellidos allá y acá, por eso somos una sola tierra. Y hoy, ante la historia, y es cierto y agradezco al doctor Belún, que le decimos nosotros con cariño, cuando hace remembranza sobre la historia de mis ancestros, es aquí donde llega mi familia, a finales del siglo XIX. Es decir, estamos hablando de 1889. Llegan en un barco 3 familias. Familia Atalá, que termina en L y en H, y por eso la gente posteriormente los llamó los Ataya. Los Matuc, que posteriormente obligaron a castellanizar y lo llamaron los Matos. Y los Bostán, Matas, que somos nosotros, que posteriormente nos llaman los Bestenes. ¿Por qué se cambian los apellidos? Porque como esto estaba enmarcado y estábamos bajo la figura tutelar de lo que era el consulado turco, entonces obligaron a castellanizar los apellidos. Y por eso nos decían a los de origen árabe, como éramos nosotros, sirio-libaneses, nos decían los turcos, que peyorativamente significa que quien nos domina nos identifica, y eso era una ofensa inclusive para nosotros. Esta tierra que va desde donde usted señala hasta allá, porque esta tierra iba realmente hasta Caño Jesús. Esta era la tierra. Posteriormente se llamó Villanueva y lo llamamos el Caracol para identificar el hato, para diferenciarlo del asentamiento. Este era el sitio de acopio de todo lo que se vendía en la región. Al otro lado quedaba un trapiche y de allá sacábamos la panela. Toda esa panela que se vendía salía de allá de Puerto Rico. Y aquí después apareció un boliviano, que por ahí veo un descendiente. Un boliviano que huyéndole por un problema allá quiero decir, no nombrar peligrando, pero hablando por allá de los ¿cómo se llaman? Los gitanos, le tocó venirse por allá desde la parte de arriba y llegar a esta zona para ocultarse, dirían otros, pero era huyéndole a muchas cosas. Esta es la tierra nuestra, esta es la tierra donde nace. Esta tierra da asiento a muchísimos de la gente ganadera de la época. Aquí se compraban las cosas, aquí se venían y se vendían. Me acuerdo perfectamente de chiquito, porque esta fue la tierra donde teníamos la pata al suelo, como decíamos los araucanos de la época. Simplemente aprendimos a confundirnos desde las mañanas cuando oteamos el llano, porque es que aquí decimos, para la gente de afuera, decimos oteamos el llano. Otear significa olemos el llano, porque es que el llano, cuando ustedes lo sienten, hay una cosa especial cuando aspiran, que es el rocío mañanero. Y ese rocío mañanero es el confundir el olor del agua, el olor de la tierra, pero con una cosa que llamamos el mastranto, que es una cosa que cubre todas estas sabanas y da un olor especial. Esa, además de la bosta, como decimos, y la boñiga, lo que quiera, eso da un olor especial de este paso, que yo no sabía que llamaban los pasos de los Casanares, no lo recuerdo haberlo señalado así, fue el tránsito obligado. Y quiero decirle a la gente de Colombia, Arauca era más cerca de Europa que el resto del país.
Y la gente se pregunta por qué es más cerca de Europa. Porque es que el delta Macuro, allá donde termina, donde nace por algunos y muere otros, el río Orinoco, allá en el río Orinoco era la entrada más fácil para que pudiera entrar todos los que venían los europeos, porque llegar hasta allá donde nace el río Magdalena no era navegable todo el tiempo y además imponía unas condiciones mucho más lejanas. Esto, que era lo que era Casanare, hoy Boyacá parte, esto era el paso obligado. Y de aquí se hacía un comercio, que era el comercio de lo que se traía allá. De allá venían las sedas, los botones y muchas de las cosas que se vendían hacia el interior. Y de aquí, muchas de la chusmita, de la pluma, de la garza, que engalanan o engalanaban en esa época los penachos de las mujeres parisinas, salían de acá. De aquí les vendíamos eso. Arauca fue y será la tierra de la libertad. Esa es la tierra nuestra. Y quiero contarles, hacer honor a la historia, porque este es un ejercicio de historia, que Arauca no solamente ha estado en la libertad de los colombianos en toda su historia, sino además en la liberación económica. Aquí nace y la gente dice, y hay que contarles mucho más para antes que la lluvia nos aleje, que hay una cosa, no, a mí no me van a poner, hay una cosa que nos obliga necesariamente a recordar, y es que 14 lanceros allá, muchos de la zona de Tame, hicieron posible la libertad. Y la gente se pregunta, ¿cómo 14 lanceros van a voltear una guerra? Pero hay que hacer honor a eso. 14 lanceros cambian la guerra porque eso era lo que se llamaba el pantano de Varguitas, ni siquiera de Vargas. Pantano de Varguitas. Los que conocen esa zona, ahí hay una piedra. Bolívar se asienta sobre la parte de una piedra. Y todo el mundo que esperaba por Oiva, Santander, se cayeran para contrarrestar a Barreiro, le caen por esta zona y empieza la guerra en la parte más baja, no donde estaban esperando los españoles que iban a llegar. Y llegan al pantano de Vargas y lamentablemente eso era un solo, como dice el pantano, y entonces estábamos perdiendo la guerra, la estábamos perdiendo. Entonces Bolívar, desesperado, dice, estamos perdidos. Y un sargento, porque en ese momento no era sino sargento Rondón, dijo aquella famosa frase, pero si los llaneros no hemos peleado. Y entonces dice Bolívar, entonces salve usted la patria. ¡Excelente! Y salve usted la patria. Para ese sargento era que 14 lanceros cogieron en una forma triangular, como se hacía los franceses, amarran sus caballos briosos en forma de lanza y cogen en series de 3, 5, 10 caballos briosos y los lanzan contra la gente española que está ocupando toda la zona del pantano y los logran sacarlos despavoridos, y 14 lanceros atrás van allá y voltean la guerra. Esa es la verdadera guerra que lanza la libertad de Colombia, porque el 7 de agosto posteriormente fue la consolidación, pero la guerra definitivamente ahí estuvieron los llaneros. Para recortar simplemente, en el año posterior, en el 1983, Colombia dependía casi exclusivamente económicamente de importar petróleo. Aquí nace también el petróleo y le damos la segunda liberación. Entonces, haciendo honor, quería simplemente recordar algunas cosas para nuestros visitantes. Esta tierra, mi tierra, este lugar, donde yo tuve mi infancia y mi niñez, aquí haremos honor. Y lo que hemos dicho y lo ratifico aquí ante el edil. ¿Dónde está el edil? Hay que ratificar, no solamente hemos señalado que vamos a recuperar esta tierra que fue azotada por la guerrilla y luego por el paramilitarismo. Esto lo acabaron ellos. Hemos dicho que vamos a titular, y eso es un proceso que ya está el convenio, vamos a titular esta tierra para poder recuperarla. No solamente por el simbolismo de recuperar una tierra, que los araucanos no han entendido que aquí la guerra realmente desplazó a una comunidad que fue la única cabecera municipal que ha tenido Arauca.
y que este era el paso obligado para llegar a lo que llamamos Trinidad de Richuna y hacia Lorza, y este es el paso obligado porque este es el sitio para llegar mucho más cerca a Caracas, y este será el paso de eso. Dios los bendiga, muchas gracias. Me toca...